Bueno, yo vengo hablando de los principios del reino. Y, ¿sabe? Jesús vino a predicar el reino. Él vino a hablarnos del reino. Pero el reino tiene unas, características diferentes, tiene unas leyes diferentes, se rige por cosas totalmente distintas a las que nos regimos en el mundo normal, carnal. El reino de Dios es espiritual y el espíritu está por encima de la carne. Entonces, veníamos viendo algunos principios del reino, algunas leyes del reino, y eso es lo que quiero tocar en esta noche, por encargo de su pastora. Dijo, vamos a seguir por la misma línea. No sé si de pronto ella el próximo miércoles pueda estar aquí, pero si no, pues seguiremos mirando principios del reino, leyes del reino. Y yo quiero hablarle en esta noche acerca de la ley del uso. La ley del uso. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, y vamos a leer una de las parábolas de Jesús. Se encuentra en el capítulo 25, en el versículo 14. Mateo capítulo 25, versículo 14. Como que la voz me acompaña hasta el final. ¿Cuántos lo tienen ubicado? Bueno, está aquí también. Capítulo 25, versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos, y va a ser un símil, es como, mire que está diciendo, va a ser una similitud. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿De qué es ese reino de los cielos? Y entonces le empieza a hacer una comparación. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio ¿cuánto? ¿Qué dice ahí? 5 talentos. ¿Me siguen? ¿Están leyendo? Dice que es 5 talentos. ¿Y a otro cuánto dio? 2. ¿Y a otro cuántos? A cada uno, ¿cómo se los dio? Conforme a su capacidad. ¿Y qué hizo? Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué dice ahí? Tuve miedo. ¿Y qué hizo? Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mire lo que dice aquí. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene ¿qué? 10 talentos,
Mire esto que parece tan contradictorio, versículo 29, que dice, porque al que tiene, ¿qué? Le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como le decía en esta parábola, podemos apreciar uno de esos principios del reino que Jesús vino a establecer en medio de nosotros. Y el versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y lo que nosotros vemos aquí es la ley del uso. ¿Cuántos talentos recibió el primer siervo? ¿Qué dice ahí? 5 talentos. ¿Qué hizo él con esos talentos? Pues salió, negoció. ¿Qué podemos imaginar? De pronto fue, compró mercancía para vender después a un precio mayor, comerció, obteniendo una utilidad. Después de pronto recibe esa utilidad y la reinvierte. En fin, no sabemos exactamente qué hizo este siervo, pero lo cierto es que él fue, negoció, ganó, produjo, le quedó para sus gastos durante la ausencia de su señor. Y cuando el señor llega encuentra sus 5 talentos más el rendimiento. Sea lo que haya hecho, invirtió el dinero de su amo, invirtió sus talentos y los multiplicó. El segundo siervo hizo lo mismo, pero con menos cantidad. El primero le dieron ¿qué? El segundo dice que le dieron 2, tenía menos talentos. Sin embargo, de pronto, ¿qué haría con esos talentos? Fue y compró lana. En aquella época las ovejas era parte de la riqueza. De pronto compró lana y la lana la convirtió en telas. Compró lana y vendió telas, puede ser. De alguna manera reinvierte el dinero de manera que le alcanza para pagar sus gastos y le alcanza para devolverle a su amo tanto el capital como su ganancia. Duplicó. Con el tiempo había producido lo que le habían entregado. Pero después llega el tercer siervo. El tercer siervo actuó de manera diferente. Tomó su único talento, cavó un hoyo y lo enterró. Ahora, ¿por qué razón este siervo actúa así? De acuerdo a lo que nosotros vimos aquí en la lectura. ¿Tuvo qué? Eso. Este siervo tuvo temor. Y saben, mis amados hermanos, cuántas veces, cuántas oportunidades han pasado frente a nosotros y se pierden porque tuvimos miedo, porque tuvimos temor. Una de los causantes de que nosotros no usemos nuestros talentos, uno de los más grandes impedimentos para que tú uses, para que apliques la ley del uso, es precisamente el temor. Ahora, el temor de este siervo era explicable. El temor de este siervo era razonable, pero no fue excusable. ¿Me sigue? Era razonable, era explicable, pero no lo eximía de responsabilidad. ¿Por qué podemos pensar que era razonable? Mire, plata ajena. ¿Qué tal que el tipo haga una inversión y la inversión se desvalorice y pierda? Era perfectamente factible. ¿Qué tal que le roben esa plata? Y es plata ajena. Es un temor razonable. Y ojo, no era solamente plata ajena, era plata de su señor. ¿Qué tal que lo hubieran estafado? Hace un negocio, le hacen un paquete chileno y pierde la platica. ¿Cómo le responde? ¿Cuál era el temor de él? ¿Cómo le respondo yo después por esa plata? ¿O qué tal que él hubiera tomado una decisión equivocada? En resumidas cuentas, mis amados hermanos, el temor ha sido el causante de muchos fracasos. El temor ha sido la lápida que ha mantenido grandes talentos enterrados.
sin uso, atrofiándose. El temor no dejó que este siervo se diera cuenta que habían otras opciones de pronto más seguras. Si él no era un tipo arriesgado, le dice su señor cuando le pidió cuentas: oye, ¿por qué no llevaste mi platica al banco? Yo hubiera llegado y encuentro mis intereses. Pero no, lo enterró porque el temor no le permitió ver. Hay negocios que son arriesgados, hay negocios que son más seguros, pero el temor no le permitió sino ver más allá de un hueco en la tierra donde enterrar su talento. Entonces vemos que este hombre, imposibilitado por el temor, esconde ese dinero ajeno en un lugar seguro, entre comillas. Después de un tiempo llega el jefe a pedir cuentas, como nuestro Señor lo hace. Bueno, ¿qué hicieron con mi plata? ¿Qué hicieron con mis talentos? Como en un momento dado el Señor vendrá también a nosotros, los súbditos de su reino. El rey vendrá a pedir cuentas y dirá: bueno, ¿qué hicieron con esos talentos? ¿Cuántos talentos te di? Y aquí no importa tanto cuántos talentos eran. Aquí lo que importa es cuántos de nosotros usamos esos talentos para la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos utilizando, poniendo al servicio del Señor esos talentos? El primero entregó lo que le habían dado, usó para sus gastos, entregó una utilidad equivalente a lo que había recibido, es decir, duplicó y más, porque de eso vivió. ¿Y qué recibe del Señor? 5 talentos me diste, aquí están los 5 y 5 más. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Bien, buen siervo y fiel. Por ahí nos decían, hay otra parte en la palabra donde dice que cuando hayamos hecho, una parábola de Jesús también, cuando hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer, al final de eso podemos decir siervos inútiles. Pero aquí el Señor está diciendo: bien, buen siervo y fiel. No solamente entregaste los 5 talentos, sino que fuiste más allá. Usaste, aplicaste. El segundo siervo hizo lo mismo. Fue, compró, vendió, se expuso, porque ambos se expusieron a perder el dinero, se expusieron a de pronto haber salido mal en un negocio, a que algo pudo haber fallado. No sabemos si de pronto alguno de ellos en esos años que estuvo el Señor por fuera tuvieron una pérdida, pero con la misma se levantaron, haciendo uso de su talento, se levantaron y recuperaron la pérdida y aún así pudieron dar un rendimiento. Pero al final, aquí están los 2 que me diste, hay 2 más de ganancia. ¿Cuál es la respuesta? Bien, buen siervo y fiel. Yo me imagino que hubo un aplauso. Bien por este siervo. Iban pasando cada uno de los siervos. Un aplauso para este. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el versículo 24, ¿qué dice? Llega el momento de pedirle cuentas al tercero. Versículo 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y quizás muchos de nosotros comprenderíamos a este individuo. Finalmente era plata ajena. Y si hay que tener cuidado con la plata propia, con la plata ajena muchísimo más. Uno no puede arriesgar la plata ajena así por así. Sin embargo, la respuesta que le da el Señor. Versículo 26, comunicaciones. La respuesta que le da el Señor en el versículo 26 dice: respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí?
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Había una opción. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Pero mira lo que viene a decir el versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Eso parece una cosa contraria a la lógica. Le quitamos al que menos tiene, le quitamos al más pobre para darle al que más tiene, para darle al más rico. Y después dice el versículo 29, porque al que tiene, ¿qué dice ahí? Le será dado y tendrá más. Principios del reino. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese que a este se le consideró malo, siervo malo, porque no quiso emplear, no quiso usar lo que su Señor le había dado con el fin de aumentarlo. Cada uno de nosotros, mi amado hermano, ha sido depositario de uno, por lo menos de un talento de parte de Dios. Y aquel que no usó ese talento fue clasificado por el Señor como siervo malo. Ahora, la clave no era la cantidad. A uno le dio un talento, al otro le dio 2, al otro le dio 5. La clave no era cuántos talentos. La clave era el uso que se le había dado a esos talentos. Mientras uno fue y comerció, el otro fue y invirtió, hubo uno que lo enterró. La diferencia no radicaba en cuántos talentos había. Porque en el caso del que tuvo 5 y en el caso del que tuvo 2, el resultado fue igual. El problema no es cuánto, el problema es qué hacemos con él. El problema es el uso que le vamos a dar. El uso correcto abrió la entrada al primer siervo y al segundo siervo. El uso incorrecto causó la expulsión del tercer siervo. No era por cuántos tenía, era por qué hiciste con ellos. Y a mí no deja de asombrarme, todavía es algo que me resulta un poquito difícil de pensar en el versículo 29 cuando dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Porque realmente, siendo sinceros, esto suena feo. Y suena injusto. Sin embargo, esto es así y está relacionado con lo que estamos hablando, la ley del uso. Es la ley del uso, mi amado hermano, la que finalmente determina la distribución de la riqueza. Nosotros podemos entenderlo un poquito en nuestros cuerpos, en nuestro organismo. Digamos que usted quiere desarrollar una habilidad física y es posible que nunca hayas podido hacerla, pero tú quieres desarrollarla. Yo le comento que yo nunca, siempre trotaba, me gustaba el trotar, pero yo logré pasar de los 10 kilómetros trotando y hacer 10 kilómetros trotando en menos de una hora, logré hacerlo después de los 40. Antes no pude. Cuando yo empecé en esto, era heroico llegar a los 2 kilómetros. Corría y cuando llegaba a los 2 kilómetros me estaba muriendo. Me parecía imposible. Y cuando hacían esas carreras 10K yo decía, pero ¿cómo lo hacen? Tenía muy poca resistencia. Tenía si acaso un talento, un poquito. Pero tenía algo, por lo menos tenía piernas, tengo piernas y pies. Uno solito. Pero lo tomé, esos 2 kilómetros, pero en realidad era uno, porque yo en realidad trotaba normal 1 kilómetro y el otro trotaba con el automático. Y el segundo kilómetro llegaba completamente exhausto.
Pero tomé ese talento y empecé poquito a poquito. Y lo primero que sucedió, ¿sabe qué? Es que ya los 2 kilómetros no me dejaban muerto. Yo trotaba nada más 2 kilómetros, pero llegaba vivo, llegaba viendo, llegaba respirando. Es decir, lo que en principio era sumamente difícil, con el uso o por el uso, se fue volviendo algo normal. Ya trotar 2 kilómetros era normal. Al cabo de un tiempo pasé a 4, pasé a 5, pasé a 6, a 7, a 8. Llegué a donde quería, los 10 kilómetros. Y me pregunté a mí mismo, ¿y yo por qué habré pensado que eso era difícil? Y hoy troto 10 kilómetros y termino y me voy, me baño y estoy tranquilo, bien. Paso todo el día tranquilo, bien. Y me acuerdo cuando veía los 2 kilómetros allá y iba. ¿Por qué pensaba que era tan difícil? Por la ley del uso. ¿Qué me llevó de 2 kilómetros agonizando a 10 kilómetros normal? ¿Qué hizo la diferencia? El uso. Un talento, pero fue enterrado. Si ese talento siquiera hubiera sido llevado a los bancos, hubiera sido muy diferente. Yo no sé si usted alcanza a ver esta ley. Y ahí veo, y ahí entiendo un poquito cuando dice a todo el que tiene, pero a todo el que usa lo que tiene, le será dado más. Tenía la capacidad de correr 2 kilómetros. Usé eso. ¿Y cuál fue el resultado del uso? ¿Qué pasó con esos 2 kilómetros? ¿Se multiplicaron cuánto? Hasta 10. 5 veces. 5 veces. ¿Y cuál fue la diferencia? El uso. Ahora, también pasa absolutamente todo lo contrario. Ahí entendí yo, el que tiene, pero usa lo que tiene, le será dado más. Tenía 2, ahora tengo 10, por usarlo. ¿Ve? Ahora uno puede hacer todo lo contrario. Llegaba a 2 kilómetros, exhausto, agonizando, muriéndome, lo que sea, pero llegaba a 2 kilómetros. Pero si ya ni siquiera los 2 kilómetros corro, cada vez voy perdiendo, voy perdiendo, voy perdiendo. Eso me recordó cuando yo estaba adolescente, bueno, más bien niño, estaba niño, neciando como todo pelado por las playas de Cartagena, me caí por una de esas murallas, me fracturé la rótula y me tuvieron que enyesar toda la pierna, desde el talón hasta la ingle, 1 mes. Porque fue la rótula, la bolita esa que lleva uno aquí en la rodilla. Menos mal que tenía poca edad. Ese hueso pega, ya el hueso viejo no pega. Pero en aquel momento tuve la pierna enyesada durante 1 mes. Toda la pierna, completica. ¿Qué pasa con una pierna enyesada durante 1 mes? Ahí. Es una pierna que está sin uso. Hermano, yo casi me pongo a llorar cuando cogieron la maquinita esa y cortaron ese yeso y abren y yo vi mi pierna. Era casi un hueso. ¿Sabe qué parecía? Una cuerda con un nudo en la mitad. Así venía el huesito, la rodillona y otra vez. Parecía una cuerda con un nudo en la mitad. La pierna se volvió casi inútil. Pasaron meses para que yo pudiera volver a caminar normal, porque me era imposible doblarla. Bajar o subir unas escaleras era un martirio. ¿Qué hizo la diferencia? El uso. Las mismas piernas, cuando las uso, se multiplican. Entonces al que tiene le es añadido más, pero al que tiene y no usa, se va secando. Si usted abandona sus habilidades mentales,
si usted abandona su estudio, si usted abandona su práctica profesional, poco a poco termina perdiéndolo todo. Entonces estamos viendo la ley del uso. Por falta de uso se pierde aún lo que se tenía al momento de empezar. Por eso el Señor decía, al que tiene le será añadido más. Se usa lo que tiene y poco a poco usted va creciendo. Usted entierra lo que tiene y cada vez va a tener menos. Por falta de uso, el siervo perdió su talento. Igual pasa con nuestra vida espiritual. Si usted abandona la oración, si usted abandona la lectura de la palabra, si usted abandona el ayuno, si usted no viene a la iglesia, no se congrega, poco a poco se va debilitando y va siendo disminuido a su más mínima expresión. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano, Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos para triunfar. Dios le ha puesto a usted está capacitado, Dios le ha entregado a usted todo lo que usted necesita para alcanzar las metas que usted quiera. A Moisés le dijo, tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. No era cualquier bobada lo que le estaba pidiendo el Señor a Moisés. Tú te vas a enfrentar al imperio más grande de la tierra y le vas a decir al faraón, al hombre más poderoso del mundo, al equivalente en este momento al presidente de los Estados Unidos, tú le vas a decir, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué le dice Moisés al Señor? Señor, ¿y cómo voy a hacer esto? Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué tenía Moisés en la mano? Una vara. Y le dijo, con la vara. Tú lo único que necesitas es lo que ya Dios te dio. Tú lo único que necesitas es lo que ya Dios te dio. Dios le puso a Moisés la vara y Dios hizo el resto. Pero tú tienes que usarlo. Y entonces Moisés, ¿qué hizo cuando llegó ante Faraón y ante los brujos de Faraón y todo eso? Cogió y tiró la vara y la vara se convirtió en serpiente. Y después cogió la serpiente por la cola y se volvió y se convirtió en vara. El Mar Rojo se abrió cuando Moisés hizo ¿qué? Golpeó las aguas del Mar Rojo con la vara. Brotó agua de la peña cuando Moisés golpeó la peña ¿con qué? Con la vara. Y a veces nos ponemos a pedirle a Dios tantas cosas. Es que yo no arranco, Señor, hasta que tú no me des tal cosa. No, mi amado hermano, ya tú tienes el talento, ya Dios te dio, a uno le dio uno, a otro le dio dos, a otro le dio 5. Tú lo que tienes es que usarlo. Empieza. Porque Dios va a hacer el resto, ya tú tienes la vara. Una vara no golpea un mar y lo abre, pero Dios sí. Y a veces no arrancamos porque creemos que es que nos falta algo. No, yo arranco cuando tenga la plata. No, mi amado hermano. Ya Dios te dio lo que tú necesitas. Tú necesitas es poner en acción la ley del uso. Lo que necesitas ya lo tienes, solamente es emprender, solamente es usarlo, solamente es arrancar. ¿Sabe qué es lo que tú necesitas hacer? Quitar el temor. Porque el que enterró el talento lo enterró porque tuvo miedo. Muchas veces no arrancamos y no usamos. Muchas veces no arrancamos porque es que, Señor, nada más tengo un talento, pero para lo que yo necesito 5. Dice la palabra ahí que Él le dio a cada uno conforme a su capacidad. Si tienes uno solo es porque esa es la capacidad que tú tienes. Y con eso Dios te va a multiplicar. Dios te va a levantar, Dios te va a dar, pero tienes que usarlo. La ley del uso. No es cuestión de cuántos talentos tienes, es cuestión que uses los que tienes. Si te dieron 20, gloria a Dios, tienes más responsabilidad, te toca devolver, son 40. Si te dio uno solo, tienes que devolver 2 nada más, pero úsalo. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Así te haya dado solamente una vara, con esa vara sacará a Israel de Egipto. ¿Cuántos talentos tristemente quedan enterrados en los cementerios?
potenciales que nunca se desarrollaron porque no se entendió la ley del uso. ¿Sabe que hay alguien interesado en que tú no uses tus talentos? Porque en la medida en que tú no uses los talentos que Dios te dio, en esa medida te seca, en esa medida te disminuye, en esa medida te traga la vida. Y ese es Satanás. Quiere mantenerte en un statu quo, quiere mantenerte allí. Y con el miedo vienen las excusas. Es que si hago esto va a venir, va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar esto, y te mantiene ahí, te deja avanzar. Y ve uno grandes talentos enterrados, sumidos en la derrota, porque no se usaron. Y uno ve grandes talentos cubiertos con una lápida y ni siquiera un bonito epitafio, porque nunca afloraron esos talentos. Pero de la misma manera como hay alguien que quiere que tú no uses tus talentos, hay alguien que quiere usarte para su gloria. Hay alguien que quiere ver brillar cada uno de esos talentos. Hay alguien que nada más necesita que te dispongas a usar lo que Él te dio. Nada más está esperando eso. Cuando lo empieces a hacer, vas a ver tú cómo empieza a brillar. Y lo más lindo de todo es que, mi amado hermano, tú empiezas a usar tus talentos y Dios empieza a usarte a ti. Y Dios empieza a moverse a través de ti. Y empiezas a ver cómo tu vida cambia, cómo tu vida florece. Pero es necesario aplicar la ley del uso. Entonces, mi amado hermano, voy a dejar hasta ahí. El otro miércoles continuamos con la ley del uso. Hay otras cosas allí que sacar, que no sé si las traerá la pastora o si las traeré yo, depende de cómo esté ella. Pero, mi amado hermano, me interesa que tú salgas de aquí decidido a usar lo que Dios te dio, sea mucho o sea poco. Porque cuando tú actives la ley del uso, cuando tú actives tus talentos, cuando tú empieces a actuar, a usar, a moverte, Dios te va a usar a ti. Con lo mucho o lo poco, Dios te va a usar a ti. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea ministrando nuestras vidas. Quiero invitar al altar a quien quiera venir y decirle: Señor, usa mis talentos. Señor, ayúdame a despojarme de todo temor. Señor, no importa si tengo 1 o tengo 1000, pero yo decido en esta noche que yo voy a aplicar la ley del uso en mi vida, Señor. Aquí vengo delante de ti, Señor Jesús, con lo que tú me has entregado, Señor. Tengo una vida, Señor. Padre, ¿cuántos de mis talentos han estado enterrados por físico miedo, Señor? Por físico temor, Señor. Enterrados detrás de cantidades de excusas, ingeniosas excusas. Y mientras tanto, Señor, el tiempo pasa. Llegará el día en que tú vas a venir a pedir cuentas, Dios. Y cuando tú pidas cuentas, Señor, yo quiero entregarte esos talentos, pero multiplicados, Señor Jesús. Yo quiero oír tu voz decirme: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte.
que en mí. No puedo impresionarte, le puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego. Si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Úsame, Señor Jesús, para tu gloria, Dios. Vengo a ti, Señor, por lo que tengo, Jesús. Y yo sé que es más que suficiente en tus manos, Señor Jesús. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Puedes restaurarlo. Dile, pongo mi vida, Señor, a tu servicio. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego. Y si mis manos hoy vacías están, tú puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor.
mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis talentos, Señor. Usa mi vida, Jesús. Usa mis manos, Señor. Usa mi vida, Señor. Todo lo que soy, Señor. Usa mis manos, Señor. Padre, ayúdame a servirte, Señor. Usa mis manos, Señor. Quiero darte, Señor, de mí lo mejor, Dios. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis talentos, Dios. Usa mis manos, Señor. Úsame para tu gloria, Señor Jesús. Úsame para servirte, Dios. Úsame para alcanzar el propósito con el cual tú me formaste, Señor Jesús. Padre, yo bendigo tu iglesia, Señor. Te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que ha venido a este lugar, Señor. Quizá cansado, Señor. Quizá dejando cosas pendientes, pero creyendo que tú respondes, Señor Jesús. Yo te pido, mi amado Dios, una respuesta sobrenatural, Señor. Yo te pido, Señor, que tu poder se deje ver sobre sus vidas, Señor. Padre, yo te pido que abras las puertas de los negocios que se han retenido, Señor. Te pido, Señor, que seas tocando las puertas y las puertas se abran delante de mis hermanos, Señor. Y el que está esperando una fuente de provisión, Señor, ábrela para él, para su vida, para su familia, Señor. Mira el que está esperando un milagro, el que está esperando una sanidad, Señor. Mira simplemente el que está esperando arrancar, como hablábamos hoy, Señor. Derrotar el miedo, pararse sobre el temor, Señor. Y valientemente empezar a usar lo que tú has puesto en su mano, Señor. Yo te pido, pon en cada uno de ellos tanto el querer como el hacer, Señor. Y bendícenos, recibimos, Señor, tu bendición. Y este resto de semana, Señor, veremos tu gloria, veremos tu respuesta, veremos tu favor sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi negocio, sobre mi empresa, Señor. Padre, en el día esa columna de nube y en la noche esa columna de fuego, Señor, sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano.